Hola a todos y a todas. El día de hoy estamos en un nuevo episodio de nuestro programa Maestros de la Salud Natural y tenemos un invitado muy especial. Es el naturópata Pablo Matas, quien tiene ya alrededor de 15 años de experiencia como naturópata. Bienvenido, Pablo, a nuestro programa. Hola Jocelyn, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí con un gran gusto de tenerte presente y poder entrevistarte y en el fondo preguntarte mil cosas relacionadas a tus temas en el cual tienes bastante expertise. Y Adelante, entonces. Sigo pegando. Sí. dietética, de microbiota y también terapias como la auriculoterapia y todo lo que tiene que ver con las medicinas, ¿cierto?, del estilo de vida. Entonces, en relación a eso, nos gustaría conocer acerca de tu enfoque y si nos puedes decir, ¿por qué los hábitos son la base de una vida saludable y qué papel juegan en nuestra rutina diaria? Bien. eh, bueno, yo terminé con las medicinas de estilo de vida, o por lo menos ahora comencé hace ya unos 5 o 6 años con las medicinas de estilo de vida. Al principio tuve una formación bien tradicional dentro de la naturopatía, muy basado en las terapias, ¿bien? Como terapeuta manual, en fitoterapia, y de a poco empecé a conocer las medicinas de estilo de vida. Me hicieron un clic porque en principio tienen como toda una base muy naturopática. Se basan fundamentalmente en los principios naturopáticos, que sobre todo esto de fomentar la salud, ¿no? De que la salud es algo que se cultiva, que si bien podemos nacer sanos, tenemos que mantenerla, ¿bien? Y eso es de alguna u otra forma un trabajo que se hace día a día, ¿bien? Eh, la visión de las medicinas de estilo de vida principalmente están asociadas como a las patologías que hoy en día estamos viendo, que son enfermedades crónico-degenerativas, ¿bien? Patologías que tienen tratamiento, pero que a largo plazo no tienen cura, como una hipertensión, como una diabetes, una resistencia a la insulina, eh, muchos tipos de sobrepeso, obesidad o síndromes metabólicos. Y las medicinas de estilo de vida de alguna forma vienen a entregar una visión holística del cuadro, entender de alguna forma que los hábitos son lo que nos sustenta, lo que nos forja de alguna forma y lo que más condiciona de alguna u otra manera nuestra salud. Bien, dentro de las medicinas de estilo de vida existen 6 pilares que se observan: la alimentación y la hidratación, el sueño, el descanso, el movimiento y la actividad física, la gestión del estrés y las relaciones interpersonales, como también la exposición a sustancias tóxicas y al medio ambiente. De alguna forma, esta visión, este abordaje dentro de la medicina, lo que trata de sacar es una radiografía de la realidad de la persona, desde su realidad física, su realidad más simbólica, emocional, psicológica, y después esta realidad que tiene que ver con el entorno, ¿no? Como somos sistemas abiertos, o sea, estamos interactuando constantemente con el entorno, de alguna u otra forma tenemos que tener en consideración todos estos factores para poder trabajar de manera íntegra eh, la salud y, por supuesto, las patologías o los desajustes que se estén dando dentro de una persona o de una familia. Claro. Y bueno, tú mencionabas dentro de eso también, mencionaste el descanso. Y en relación a eso, ¿tú nos podrías decir cuál es el impacto del sueño en la salud emocional y en el manejo del estrés? Sí, pues es todo un tema. De hecho, como sociedad y en general los lugares como industrializados, cada vez dormimos menos. Eh, y no 10 minutos ni 20 minutos menos, sino estamos hablando de 1 o 2 horas menos los últimos 50, 60 años. Y eso es muchísimo, ¿bien? Entendiendo que en general una persona debería dormir de 7 a 9 horas,
Va a depender un poquitito de su fisiología, de su biotipo de alguna forma, eh, pero estamos durmiendo menos. Nos levantamos eh, normalmente con estímulos, o sea, alarmas y cosas por el estilo, y una vez que ya se va el sol, de alguna forma, por tecnología, por civilización, evolución, pues desarrollamos tecnologías que nos permitieron estar mucho más tiempo en vigilia, pero nuestro sistema biológico no se adapta tan fácilmente. Entendamos que la luz, así como electricidad, lleva relativamente poco tiempo en lo que se entiende la humanidad como desde que aparecimos. Y esto, sobre todo que se ha estudiado como fuertemente en lugares más industrializados como ciudades, se ha visto que las personas que se privan de horas de sueño, ¿bien? Tienden a tener mayor inflamación, tienden a tener menor manejo del estrés por temas endocrinos, circadianos, de estímulos de luz y oscuridad, que están asociados al cortisol, que es la hormona que normalmente se secreta cuando uno se despierta, es la hormona del estrés. Hay que también como contextualizar esto, porque nosotros aparecimos en un entorno donde no habían casas, no había celulares, no había luz, no había ropa, no había nada. Y entonces el entorno era bien hostil. Entonces, al despertarte, tus niveles de hormonas estresoras debían estar altas, ¿bien? Eh, para salir a cazar, para resolver el día a día, ¿no? Y, y estos niveles de cortisol van variando durante el día hasta que ya después de las 4 de la tarde empiezan a decaer. Cuando nosotros nos privamos del sueño, mantenemos esos niveles de cortisol un poco más largos, inhibimos la secreción de melatonina y eso al día siguiente pues se ve reflejado en el estado de ánimo, en la capacidad del aprendizaje, en la memoria, como te decía, en la inflamación, en estímulos asociados como a hormonas que tienen que ver con el hambre, por ejemplo. La gente que duerme menos tiene más hambre, la gente que duerme menos está más inflamada, la gente que duerme menos tiene peor memoria, la gente que duerme menos tiene más dolor. O sea, hay un montón de factores. Los factores emocionales yo creo que son como más evidentes, más inmediatos, porque tienen que ver como, están muy directamente relacionados con el nivel de energía de la persona. Si tú no descansas las horas que necesitas y al día siguiente te levantas cansado, pues el humor no es el mejor aliado en ese momento. Está, pero muy relacionado con la vitalidad. De todas maneras, de todas maneras. De hecho, es interesante porque todavía, en estricto rigor, no se sabe por qué dormimos. O sea, eh, sabemos que es un proceso fisiológico esencial. Hay cosas que solamente se dan de noche, o sea, durmiendo, como por ejemplo ciertos mecanismos de detoxificación, sobre todo los del sistema nervioso central, a través de un sistema que se llama sistema linfático, que es como una especie de sistema linfático donde se drenan metabolitos y desechos metabólicos asociados a la función del sistema nervioso central, y que ese periodo de limpieza solamente se da en la noche. Eh, entonces, claro, no es exclusivamente un tema de vitalidad como que dormiste poco, sino que hay cosas fisiológicas que están detrás que acompañan esa falta de vitalidad. Pero lo que te decía es que realmente no sabemos por qué dormimos, porque cuando tú comparas, por ejemplo, la tasa calórica de una persona en reposo, eh, y esa misma tasa la comparas con una persona que está en vigilia, o sea, que duerme y después se despierta y hace sus cosas, la carga calórica no es mucho más. O sea, no es realmente un descanso. El cuerpo no descansa tanto. El cuerpo está trabajando constantemente, o sea, está acostado, sí. No hay actividad muscular, sí. Pero está trabajando, está reparando, está regenerando, está limpiando, está aprendiendo, está recordando, está asociando, de ahí los sueños y toda esta parte como onírica que tiene que ver también con parte de la misma fisiología. Entonces, todavía es como un misterio, la verdad, no se sabe, no se sabe. Tiene poco tiempo el estudio del sueño y hace poco estamos como, digo, como humanidad, no yo en particular, como entendiendo realmente un poco las funciones, pero todavía queda mucho, mucho, mucho.
Sí. Seguimos siendo un misterio. Sí, de todas maneras. Y Pablo, en tu experiencia, ¿por qué nos cuesta tanto cambiar los hábitos? Y bueno, ¿y qué estrategia nos recomendarías tú también para implementar algún hábito nuevo? Sí. Bueno, los hábitos cambian porque, de hecho, cuando uno habla de hábito, habla de un proceso en el cual no necesitas imponer energía, no hay esfuerzo. ¿Bien? Eso es un hábito. Por ejemplo, lavarte los dientes. No es un hábito ya. Al principio, para un niño, una niña cuando nacen y le empiezan a salir sus primeros dientes o la etapa donde están con la encía, y uno les enseña que se tienen que lavar los dientes y tal, y es, no, no quiero, ay, qué lata. Bueno, en algún minuto pasa y ya es piloto automático, se lava los dientes. Ya no hay que estar, hoy te lavaste los dientes, no, ocurre eso. Se vuelve un hábito, ¿bien? Pasa lo mismo con el ejercicio. Si nunca has hecho ejercicio, es más complejo implementarlo, pero cuando una persona desde pequeña ha hecho actividad física, me refiero no moverse ni jugar, sino como una actividad física disciplinada, me refiero como un deporte o una actividad física programada, eh, esas personas tienen mucha más facilidad luego de seguir implementando esa actividad física, porque el cuerpo ya lo aprendió y entonces no necesariamente necesitas poner esfuerzo y poner energía para desarrollar eso. Y eso le pasa a mucha gente que ha hecho, por ejemplo, ejercicio desde chico y siguen haciendo ejercicio después de grande, como que el cuerpo se los pide, como que el cuerpo te pide lavarte los dientes, como que el cuerpo te pide comer de una forma. Eh, y claro, el tema es que hoy en día, los últimos quizás 50 años, 60 años, hemos ido cambiando drásticamente nuestros hábitos. Eh, Eso también ha ido, o sea, necesariamente también tuvo que haber energía de por medio para cambiar estos hábitos, que podríamos llamarlo quizás hábitos más nocivos, por diferentes cosas. No, no, no tiene que ver exclusivamente con un tema de voluntad. Yo creo que la tecnología ha influido, las formas de trabajo son cada vez más sedentarias porque hay más tecnología, y se dispone menos tiempo para hacer cosas que antes disponíamos mucho más, como cocinar, como dormir, como sociabilizar. Hoy día destinamos mucho más tiempo a trabajar, eh, a ocios pasivos como ver tele, ¿no? Como cosas así. Y cuando quieres, no sé, mejorar tu dieta, tu alimentación, porque tienes sobrepeso, porque tienes colesterol, porque tienes hipertensión, vale. Tienes que imponer energía, tienes que aprender, tienes que dedicar tiempo, porque pucha, no puedes alimentarte saludablemente si es que vas a restaurantes, es muy difícil, ni tampoco pidiendo comida rápida, muy difícil. Entonces necesariamente vas a tener que poner energía. Y poner energía requiere un esfuerzo, requiere tiempo, requiere disciplina, y requiere también de una motivación. Y yo creo que en general el problema está en la motivación, en que no todas las personas están en el momento indicado para hacer un cambio de hábito. Y eso uno lo tiene que entender como profesional de la salud. Yo puedo querer cambiar mi alimentación, pero puede que todavía me falten pasos para entender cómo hacerlo, eh, qué es lo que voy a tener que hacer, o qué voy a tener que dejar de alguna forma y cuánto tiempo esto me va a llevar. Y para eso, claro, ahí el profesional de la salud tiene que estar adiestrado en esto. No, no basta con decirle, vamos, cambia tu alimentación, yo sé que tú puedes, porque eso es motivación y la motivación son picos. Yo tengo un pico de motivación y luego cae. Luego tengo otro pico de motivación. En cambio, la disciplina eh, y el fijar objetivos a corto plazo, objetivos semanales, objetivos mensuales, objetivos trimestrales, objetivos semestrales, anuales, me va ordenando, va reduciendo la ansiedad, porque sé que no tengo que llegar al último punto, sino que tengo que llegar primero semana a semana. Eh, y para eso necesito una buena ayuda, pero tiene que ser gente adiestrada, o sea, entrenada. Tenemos que aprender herramientas para poder aplicar eso en la consulta. Y muchas veces eso falla por parte de nosotros, de los profesionales de la salud, y después por otra parte la inmediatez, ¿no? Que es como el antípoda del hábito. Si hay algo que es lento, es cambiar un hábito.
Entonces, la inmediatez no es un buen aliado de los cambios de hábito. Eh, y para eso tengo que entenderlo, necesito masticarlo y tengo que simbolizarlo, ¿no? Tengo que darle esta capacidad simbólica de decir, ok, todo lo que voy a hacer ahora es por algo que me va a beneficiar más adelante, a mí o a mi familia, ya sea por temas de salud eh, o temas de tiempo, qué sé yo, las prioridades que se tengan. Pero claro que es difícil y principalmente es por la energía que se tiene que imponer, por la falta de guía y la inmediatez. Claro. Como dices tú, paso a paso, objetivo a objetivo. Sí, sí, tiene que ser así. Y de a poco, yo, todos mis pacientes, de repente llegan aquí algunos así como, quiero cambiar todo, quiero hacer ejercicio, quiero cambiar mi... Ya, a ver dónde estamos primero. Y entonces, claro, si no hay ni 1000 pasos al día, yo no te voy a poner a correr, ni te voy a meter a un gimnasio 3, 4 veces a la semana, porque probablemente, primero, te sientas pésimo, o sea, te va a doler todo el cuerpo. Segundo, tu sistema no va a ser capaz de adaptarse a eso. Y tercero, vas a tener que destinar mucha energía y mucho tiempo en eso. Y probablemente la motivación crea que logres hacerlo, eh, pero en el día a día te vas a dar cuenta que eso es muy difícil. Y ahí está la responsabilidad de nosotros como profesionales de la salud, ¿no? Como de guiar ese proceso, de calmar, de contener, de entender que la salud es algo que se gesta, que se desarrolla y necesitas tiempo para poder ir observando los beneficios, para que de alguna forma también el sistema no se queje y no haga una pataleta y no, uno se autosabotee, ¿no? Que pasa mucho eso, como, voy a cambiar todo y empiezas a cambiar y dices, bueno, ya, pero hoy día no, hoy día no, hoy día no. Y después está todo el tema de las culpas, que es todo un tema de salud mental, de, hoy día hay muchos problemas con eso también por el otro lado, como la ortorexia, esta obsesión por comer perfectamente saludable, o la vigorexia, esto de estar haciendo ejercicio todos los días, eh, que es gente normalmente muy autoexigente. Hay un montón de gente que viene a cambiar hábitos y detrás de eso hay trastornos alimenticios, claramente. Gente que hace ayunos, que se auto prescribe cambios dietéticos y que al final tú ves que lo que están tapando son temas de trastornos alimenticios importantes. Entonces también hay que estar muy al ojo ahí. Pero se puede, ¿eh? Se puede cambiar los hábitos. Hay que tener tiempo y planificarse. Sí, eso es muy, muy importante. Y Sí. bueno, cuando hablamos de hábito, habitualmente lo asociamos con la alimentación, el ejercicio, pero me imagino que hay otros factores igual de importantes. Entonces, desde tu perspectiva, ¿cuál sería otro hábito fundamental que solemos descuidar y qué recomendarías? Bueno, aparte de la alimentación, aparte del ejercicio, el sueño es un hábito fundamental. O sea, la vida no se concibe sin un buen sueño. Aprender a dormir, tener una buena higiene del sueño, es clave, es clave. Y eso es lo mismo que hablábamos antes, requiere también de un esfuerzo, requiere de cenar a una hora para poder tener un tiempo de digestión óptimo, requiere de una temperatura indicada en la pieza, de una luz indicada en la pieza, requiere de una comodidad en la pieza donde uno vaya a dormir. El tema de las pantallas, de también la exposición que se hizo durante el día al sol, por ejemplo, que es un factor importante también luego para el sueño. Ese es uno de los puntos claves, yo creo, como de cosas más tangibles, ¿no? Como sueño, alimentación, ejercicio. Quizás podría ser como la parte más física, ¿bien? Si bien todos tienen un efecto sistémico, por supuesto, porque el cuerpo es un sistema, no se concibe ni él mismo ni de ninguna manera separado, pero podríamos decir que son cosas como más estructurales.
y después temas de hábitos de relaciones, de vínculos, de cuidar los vínculos, de tener actividades sociales saludables, sanas, eh, de, de tener instancias donde poder conversar, sociabilizar de manera profunda. Eh, También hábitos que tienen que ver, por lo menos en las medicinas de estilo de vida, con la exposición a lugares naturales, ya sea una plaza, ya sea un parque o el cerro o la playa. Eh, Al final, yo trato de no darle como prioridad a algo como per se, o sea, nada es más importante que otra cosa. La alimentación no es más importante que el sueño, ni el ejercicio es más importante que la alimentación, ni las relaciones interpersonales son más importantes que la exposición a sustancias tóxicas. Todo en su justa medida, lograr el equilibrio para que la vida sea viable, pueda proyectarla en el tiempo y que esos mismos cambios no me generen estrés o no me aíslen socialmente o no me sobrepreocupen y entonces al final voy afectando otro de estos pilares, ¿no? Que las medicinas de estilo de vida como que lo tienen muy, muy incorporado al final. Eh, pero, pero claro, quizás son estos 6 pilares, yo creo que son los hábitos como fundamentales. Después, cuando uno lo observa en particular, puedes ir desglosando, ir como observando ciertas cosas, ciertos como aspectos específicos de cada uno de los pilares, pero eso ya es como más un trabajo del profesional de la salud. Yo trato que la medicina y que la salud sea algo asequible, que sea fácil, que no requiera un esfuerzo ni monetario, ni físico, ni de voluntad gigantesco, sino que yo de verdad creo que el consultante debe ser paciente, pero no debe ser paciente con uno, debe ser paciente con él, consigo mismo, porque la salud es algo que se desarrolla de a poco. Entonces, debe tener paciencia, debe calmar esa ansiedad y debe entender que es un proceso largo que probablemente nunca termine, porque no existe la vida perfecta ni nada perfecto y existen miles de variables que se van a cruzar en el camino. Lo importante es que sea adaptativo, que esa persona pueda adaptarse de la mejor manera, porque si lleva una dieta de alguna manera por creencia o por temas de salud y tiene que ir a un cumpleaños y en el cumpleaños no va a haber todo lo que él quisiera que hubiese, tiene que tener la capacidad de adaptarse, ¿bien? O si no hace ese día ejercicio que tenía establecido hacer, no pasa nada. Y que ese día que se tiene que acostar más temprano, se acuesta un poco más tarde, tampoco pasa nada. ¿Bien? El problema es cuando eso se vuelve un hábito. Cuando el hábito es acostarse tarde, no hacer ejercicio, comer mal, tener malas relaciones y exponerse a sustancias tóxicas. Entonces, es un equilibrio dinámico, muy, muy sutil, un muñequeo de alguna forma constante, pero ¿qué es la vida al final? Si todos estamos tratando aquí de sobrevivir y de pasarlo lo mejor posible, ¿no? Y ojalá hacer algo que te guste y lograr aportar en algo, ¿no? Claro, conectar con el sentido de vida. Eso. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen los japos? Ikigai, creo. O- Ah, o- sí, sí, sí. Que sí. también está muy de la medicina de estilo de Ah, vida, ¿no? sí, sí, lo he Bien. escuchado mucho en eso. Es la razón de ser. ¿Por qué te levantas todas las mañanas? Bien. Que puede ser algo espiritual, puede ser algo muy tangible, qué sé yo, tu familia, tu hijo, qué sé yo. Pero hay que tener esa chispita, ¿no? Como también dentro de la naturopatía existe este VIX Natura Medicatrix que te mantiene en equilibrio como más físico, más biológico, también tiene que existir este VIX Natura Medicatrix que te estimule el cerebro, que te haga moverte, que te haga avanzar, que te haga levantarte y que acepte también tus caídas. ¿Sí? No pasa nada, todos nos caemos. De hecho, probablemente nos caigamos más de lo que nos paramos. Claro, y eso que tú mencionas al final, mencionaste en algún momento como la culpa que uno tiene por no hacer Sí, las cosas como quizás
quiere, como ya, listo, voy a empezar, voy a ir al gimnasio, voy a hacer esto y empiezo y claro, me veo con los obstáculos, empiezo esto de que las cosas no me resultan, entonces hay que tener resiliencia, pero Ujú. eso lleva eh, paciencia, Sí, el respetar los ciclos naturales de cada persona. exacto. Eso es. Eso es. Y, y un hábito que a veces uno quizás no lo piensa tanto, es eso mismo, es sobrepensar las cosas como decías tú con culpa, es decir, ah, no hice esto, hoy día, pucha, tuve un cumpleaños, no pude alimentarme bien, o comí torta, comí esa torta que no quería comer, y Sí, después empieza todo este caos donde nos culpamos más, y lo que hace en el fondo es reforzar estas malas conductas, malos hábitos y un castigo hacia uno mismo. exacto. Es un círculo vicioso, es terrible aparte, porque estamos llenos de culpa siempre, por todos lados. O sea, que sobran en general. Pero, pero en temas sobre todo como de salud, eh, bueno, hay una cultura de la culpa importante por temas estéticos. Ahí hay un tema como bien fuerte que liberarse de eso cuesta mucho. Creo que hasta doloroso. Eh, o sea, es como es un camino difícil liberarse de eso. Creo que también las mujeres han tenido mucho más, como mucha más presión en ese sentido, ¿no? De hecho, lo veía hasta en las series, como, o en las películas, como que la mujer está estupenda y el de al lado tiene ponchera, pero no, es hombre, entonces es Es aceptable. aceptable, sí. Eh, pero claro, tiene que ver con eso, con la cultura de la culpa, la cultura de la estética, de las medidas, ¿no? En los 90 el 90-60-90, eh, en la moda, de las mujeres que son prácticamente anoréxicas. Después ahora nos pasamos para el otro lado como tallas grandes, ¿no? Y que al final eso es simplemente masa, o sea, es un cuerpo, da un poco lo mismo. Eh, pero es complejo y yo creo que está muy exacerbado, sobre todo ahora, por las redes. Las redes está lleno de los influencers, que deben ser, a mi juicio, de las peores pandemias que hemos tenido, sobre todo para los peques, como los chicos, que son puntos de reflejo para ellos, y que si no tienen la cabeza bien amueblada, eh, pues toman esos estándares, esa obsesión muchas veces, esa rigidez, y al final la vida es todo lo contrario a eso, ¿no? Yo no creo que uno debe ser la mejor versión de uno mismo, entendiendo el exitismo detrás de esa versión mejor de uno mismo. Uno tiene que ser la versión que es, y ya está. Y para eso hay que mirarse y hay que mirar a los otros también y entender que las redes, de hecho hay unos estudios bien bonitos de eso, no son más del 1% de la realidad de la población. Eh, entonces, en ningún caso va a ser un lugar a seguir o por lo menos una imagen a seguir. Eh, es delicado. Para mí es un tema eso, yo creo. O sea, en general lo veo mucho, sobre todo en gente más joven, que entra en estas dinámicas así como autodestructivas de la culpa, pucha, es que comí esto, me porté mal, hice trampa, como toda esa dialéctica detrás, ese relato que hay detrás de que vienen aquí como a confesarse. Como yo les digo, oye, ojo que yo no soy cura, o sea, como no te voy a decir ni Ave María, ni Padre Nuestro, ni nada de esto. O sea, vamos para adelante, ¿cachai? Como date cuenta, está bien, es parte del proceso, con tranquilidad, estamos acá y trabajemos, vamos de a poco. Y creo que por lo menos yo durante mucho tiempo fui muy imponente en la forma de dar indicaciones sobre todo estilo de vida. Eh, y quizás los últimos 4 o 5 años he entendido realmente que la dinámica debe ser otra y que aparte tengo más adherencia en mis tratamientos, o sea, la gente puede seguir los tratamientos. Porque ¿de qué me sirve a mí, como profesional de la salud, decirle a la persona cómo debe comer si esa persona no puede hacer ese cambio?
Entonces como, es un monólogo al final esto. Entonces, mis indicaciones tienen que estar adaptadas a las necesidades de la persona, a las capacidades de la persona, al entorno de las personas y a las creencias de las personas. Y desde ahí partimos. Y entonces todo eso requiere un trabajo en equipo. Um, pero es bonito, ¿no? Es bonito. Y a mí me da mucho sentido, muchísimo sentido. Que es importante y, como dices tú, adaptarse a cada persona en particular, pues somos todos distintos, nuestro mundo interior también es distinto, Grupo. nuestra interpretación de la realidad, o sea, nos podemos ver como seres humanos, pero interiormente somos un multiverso cabro. Exactamente, sí, sí. Sí. Y bueno, en relación a todo esto que estamos hablando un tanto, porque hablando de estilo de vida, también vamos hablando de lo que es la salud mental, es lo que estábamos mencionando. Y tú, bueno, tienes mucha experiencia clínica en este ámbito, en la salud pública, ¿cierto? Entonces nos gustaría un poco que nos hablaras de tu experiencia, qué es lo que has percibido y cuáles son los típicos motivos de consulta que te llegan. Sí, tuve la suerte de toparme con una terapeuta ocupacional que hicimos un proyecto en un CESFAM, en el CESFAM Alistía, en Las Condes, en Port Harris con Colón. Y era un proyecto que lo que buscaba era utilizar fitoterapia, plantas medicinales, preparadas en forma de tinturas madre, para trastornos de salud mental menores, depresiones menores, ansiedades, insomnio, ciertos tipos como de dolores, crisis de adaptación y deshabituación de benzodiazepina. Y ha sido una experiencia muy bonita, primero porque los CEFAM son unos lugares muy entretenidos, a mi juicio, porque es como una especie de comunidad. O sea, la gente normalmente hace parte de su vida ahí. No necesariamente como asociada a la salud, sino que tienen otro tipo de actividades, que están muchas veces como pegaditas al CEFAM, y hay un montón de actividades como extras que, aparte de las atenciones como primarias clásicas que se hacen en el CEFAM, como cursos, talleres, clases de tejido, de carta, yoga, tai chi, teatro, o sea, las cosas más impresionantes yo encontraba ahí, adentro, por lo menos en ese CEFAM. Y tuvimos la experiencia ahí de trabajar con pacientes del CEFAM, de la comunidad, derivados por psiquiatras, por psicólogos, terapeutas ocupacionales y Nutri, um, eh, intentando de que las personas no tomaran medicamentos y las consultas se hacían bajo una perspectiva de medicina de estilo de vida. Y tuvimos una súper buena recogida por parte del equipo de salud, muy buena de hecho, y tuvimos una muy buena recogida también por parte de los pacientes, porque ellos eran en parte los que se inscribían, o era el terapeuta o el médico o que era el que lo derivaba. Entonces era como un ejercicio mutuo. Y en ese sentido, bueno, la salud en Chile, la salud mental en Chile está muy deteriorada. Yo creo que en parte tiene que ver por esto que hablamos, como temas de hábitos, de cómo, a dónde estamos yendo como sociedad, como qué es lo que buscamos, nuestros objetivos, nuestros afanes, nuestros impulsos. Porque la vida es difícil en muchos sentidos y hay poco tiempo para la salud mental, hay poca como horas que puedan pedir un paciente, normalmente un CEFAM, el paciente va cada 15 o una vez al mes, en el mejor de los casos, para una persona que pueda tener una depresión mayor, por ejemplo, que es complejo. Aparte de la medicación, tiene muy poco abordaje terapéutico en psicoterapia o en alguna otra línea terapéutica. Entonces eso hace que los pacientes se cronifiquen muchísimo. Y aquí tuvimos experiencias súper lindas, porque aparte de dar las plantas y eso y tener buenos resultados con eso, eh, impulsamos también como unas dinámicas grupales, como por ejemplo alimentación saludable,
como enseñarle a la gente que tenía problemas de salud mental, cómo alimentarse saludablemente, sin hacer algo imposible. ¿Ya? O sea, que la persona estuviera asequible, que fuera fácil, que fuera a la feria, que su día a día, cómo podía alimentarse de mejor manera. O hicimos un taller de mindfulness, de meditación. Y fue súper lindo porque ahí eran grupos grandes, ¿cachai? Estamos hablando de 20, 30 personas, que todos tenían, era como el grupo de ansiedad, ¿no? Era el grupo de crisis de pánico, entonces fue muy bonito porque de alguna forma se sintieron como escuchados, se sintieron como acogidos, se sintieron como que tenían pertenencia, ¿no? Entre ellos. Y que de alguna forma la comunidad les está entregando estos servicios, para que ellos estuvieran mejor, para que pudieran ir también gestionando desde su vereda su salud. Eh, Porque eso también pasa mucho, que en salud como que uno se apoya en el terapeuta, pero uno tiene que entender también que uno es responsable de su salud. Pero para eso tiene que saber hasta qué punto uno es responsable, tiene que tener esas herramientas. Y, y en ese sentido, el CEFAM ha sido una experiencia súper súper linda, súper grata. Y como te digo, hemos tenido buenos resultados, con mucha adherencia en los tratamientos. Eh, y en cuanto a mi consulta privada, que también atiendo, o sea, que aquí todo el día, en verdad, eh, también ha sido todo un camino, porque en principio yo trabajaba mucho con salud, o sea, los cuadros de salud mental en general, si son complejos, yo los derivo a psicoterapia principalmente, y si hay mucha banderita roja, a psicoterapia o psiquiatría a la vez. Eh, pero, pero en general me encanta esto de tratar la salud mental desde otra vereda, no desde la cabeza, ¿bien? No sé, pues yo sé que tú tenés expertise en eso, que tú trabajás en salud mental, que trabajas con terapia floral, o sea, que estás como profundizada en eso. Mi línea no fue hacia ese lado, pero inevitablemente siempre te llega gente con temas de salud mental, y más en Chile, o sea, que estamos todos aquí de alguna u otra forma medio golpeados a nivel de salud mental, desde cosas simples como ansiedades, como insomnio, estas cosas. Y me encanta como que me he dado cuenta de que uno puede tratar una ansiedad desde el ejercicio, desde el sueño, desde un apoyo con fitoterapia y una buena conversa, por ejemplo. Desde generar instancias, por ejemplo, con sus círculos cercanos de conversación, incitarlos a hablar, a comunicar lo que les está pasando. Y en ese sentido he visto que los pacientes eh, van mejorando, de todas maneras, van mejorando, se van sintiendo más seguros. Como el ser humano al final es tan complejo y es tan intrincado todo, inevitablemente uno puede trabajar aspectos del ser humano, por ejemplo, los aspectos simbólicos desde la parte física. Y de hecho yo creo que, sobre todo cuando la cabeza pesa tanto, cuando está tan abrumada, eh, es una muy buena idea anclar desde el suelo, o sea, anclar desde lo físico, ¿no? Sobre todo esta gente que es como, que relata, el exceso de relato mental, de estar analizándose, cuestionándose si esto está bien, esto está mal, esto es por lo otro. Yo creo que esa gente lo que le necesita es llevar esa cantidad de energía que tiene un torbellino en la cabeza y llevarlo hacia abajo, hacia el suelo, hacia el cuerpo. Y ahí el ejercicio es una buena medida. O también el tema de la alimentación, ¿no? El poner atención simplemente en la alimentación. Y después las ayuditas que siempre están, que bueno, en naturopatía tenemos hartas de esas, que tienen que ver fundamentalmente con las plantas, la fitoterapia, la suplementación, que me encanta mucho, y el trabajo sinergia de utilizar plantas, utilizar eh, aminoácidos, utilizar ácidos grasos, utilizar vitaminas, eh, para también abordar estos cuadros. Eh, Siempre son complejos por lo que tú decís, que de alguna forma cada persona es única, cada persona tiene sus creencias, cada persona tiene un simbolismo distinto de lo que es la vida, de cómo ve la vida, de cómo tiene que ir en la vida, de los esfuerzos, de las derrotas, de las victorias. Y ese ejercicio de observar esto y tratar de decir, ya, vamos a tirar por acá.
es como es un oficio al final, po. Pero yo creo que la naturopatía siempre tiene mucho que entregar en ese sentido. Como que esta visión holística, bien, bien integral del ser humano, hace que el paciente también entienda que está acompañado, ¿no? Y que no es raro lo que le ocurre, ¿bien? Y que hay muchas formas de salir adelante de esto. Súper interesante todo lo que nos mencionas porque fue como tomar toda la información y sintetizarla así Sí, rápidamente para que se entienda lo integral que es la naturopatía. sí, sí. Y Pablo, así como último consejo, tú mencionaste que habían formas de cuidarnos, mantener una buena salud mental, a través, por ejemplo, decías de suplementos o fitoterapia. ¿Hay algo así que nos quieras recomendar? Un suplemento en particular. eh, Mira, yo en general, siempre, yo tuve un profesor que me decía, siempre parte de lo inespecífico. O sea, primero, la tierra. Y siempre hacía la analogía con el huerto, como no vaya a plantar si es que no removiste la tierra, si no pusiste un buen compost ahí. Entonces, yo creo que en principio siempre, para salud mental y para la salud en general, pero sobre todo para salud mental, el ejercicio de observarse sus hábitos, los hábitos de cada uno, ya es un ejercicio que te calma, ¿bien? De hecho, a muchos pacientes les doy un papelito y que anoten. Anótame todo lo que comes, por ejemplo, en la semana. Los tiempos, las horas que comes, sin importar si es bueno o malo, si hay que comer antes o hay que... Me da igual. También la cantidad de ejercicio que hace. También la cantidad de actividades sociales saludables que tiene o no saludables. La cantidad de horas que duerme. Y sensaciones. ¿Cómo se siente esa persona? Si durmió bien, si al otro día está bien, está compuesto o está cansado, que el sueño no fue reparador, qué sé yo. En general hago eso. Sobre eso trabajo mucho ahí sobre los hábitos. Pero hay ciertas cosas que uno ve que en general la gente tiene muchos déficits. En principio hoy en día el tema como alimentario genera déficit de micronutrientes en general. O sea, la población tiende a tener más déficit de micronutrientes que de macronutrientes. O sea, es raro encontrar una persona que le falte grasa, que le falte hidrato, que le falte proteína. Muy raro. Pero sí es mucho más fácil encontrar a alguien que le falte vitaminas, minerales, o que tenga poca exposición, por ejemplo, a polifenoles, que son estas moléculas que están en el reino vegetal. Eh, en ese sentido, dependiendo del caso, claro, muchas veces un complejo de vitaminas de grupo B puede ser interesante, un complejo de antioxidantes también puede ser interesante, eh, y para cosas como más específicas, de repente para el sueño, desde un treonato de magnesio, que hoy día están como muy de moda, que si bien es cierto hay que hacer como un cálculo de dosis en general, siempre es bueno hacerlo, o dar algún aminoácido, eh, como puede ser el triptófano, o ya un metabolito más secundario como el 5-HTP, o ya neurotransmisores como el GABA, son suplementos muy interesantes, que van muy bien, y plantas, ni decirte, pues, o sea, plantas, aparte que las plantas tienen esta gracia que son como muy hogareñas, o sea, hacerte una buena infusión de pasiflora antes de acostarte puede ser una muy buena idea para dormir bien, igual que una de melisa. Hacerte o comprar, por ejemplo, ashwagandha, que es em, este tubérculo, o sea, esta raíz en verdad, india, que hoy día la venden en Chile en polvito, y hacerte unas infusiones de eso antes de dormir, pueden ser excelentes estrategias, muy simples, baratas aparte, eh, y que al final te ayudan fuertemente a eso. Por ejemplo, el tema del sueño o el tema de salud mental, andar un poco más tranquilo y esto. Pero siempre entendiendo que la fitoterapia y la suplementación tiene que estar dentro de un contexto, ¿ya? Como probablemente a ti también te pase, pero como que llegan a la consulta gente y está tomando como 6 7 suplementos, está tomando las dosis que se le ocurrió tomar, lo que le dice el laboratorio, o en los órdenes que él cree, y yo le digo, esto no es un medicamento, si bien,
pero si lo quieres utilizar para que haga cambios en tu organismo, tienes que asesorarte, ¿no? Si no sabes de eso, no tiene sentido que te lo tomes así como creyendo que te va a hacer bien. Eh, los suplementos son muy interesantes, pero tienen que estar dentro de un contexto terapéutico, a mi juicio. Y entonces, en ese sentido, creo que es importante también formarse en eso. O sea, sobre todo los naturópatas que trabajen con suplementos, hay muchas cosas que están como bien estandarizadas de cuándo darlo, cómo darlo, cuánto tiempo, en qué dosis, al igual que la fitoterapia, ¿no? Entonces, son cosas que hay que tener en consideración. Pero sí, yo soy como de uso de casa, soy mucho más de planta. Y la gente lo toma bien. O sea, melisa, pasiflora, lavanda, manzanilla, son plantas geniales que tienen una evidencia eh, poderosísima ya, o sea, que se ha estudiado durante muchos años. eh, y que son súper simples. O sea, imagínate, hacerte una infusión. Si la sabes hacer bien, pues es una maravilla. Y son accesibles. Total, imagínate. Sí. Sí. En el CEFAM trabajamos mucho tiempo solo con infusiones, ¿eh? Solo con infusiones, porque era lo más asequible. Nosotros se las entregábamos, pero después ellos, como eran baratas, podían comprarla y podían seguir sus tratamientos. Entonces, están muy buenas eso. Sí. Fantástico todo lo que nos has indicado el día de hoy y a mí me gustaría rescatar también de esto algo que mencionaste y extrapolarlo a conectarnos con nosotros y ser auténticos. Porque tú hablas eso, de repente pasa esto de que nos ponemos como esta máscara de que hay que ser exitosos, ¿cierto? Que estamos bien, todo esto que inculcan, ¿cierto? Las mismas redes sociales. Pero en el fondo la autenticidad tiene que ver con conocernos, estar en contacto con nosotros, estar a veces alegre, a veces estamos tristes, o sea, vivenciar la vida, estar aquí, estar en el presente. Y como se dice, sí, a veces puede estar nublado el día, pero el sol siempre está ahí. Entonces, reconectar con eso. Sí, de todas maneras, de todas maneras. Yo creo que uno tiene que ser auténtico. Y yo creo que todos somos auténticos. Eh, esta como necesidad que tenemos de compararnos, pero toda la gente es auténtica y todos tienen sus cosas, sus brillos, sus luces y sus sombras, ¿no? Pero creo que es clave lo que tú decías, al final es autoobservarse, o sea, mirarse, eh, ser realista con uno mismo también, saber sus limitaciones y, y transitar lo mejor que se pueda. Yo en ese sentido soy bien positivo, yo creo que la gente siempre trata de hacer lo mejor que puede. Eh, y de repente necesitan un poco de ayuda, de repente todos necesitamos ayuda, eh, pero sí, yo creo que hay que exigirnos un poquitito menos, pasarlos un poco mejor. Aceptarnos, no ser Sí, tan, como se dice, así como adoctrinado con uno, que tienes que cumplir. Eso sí, como esos debería, esos absolutismos que a veces uno tiene. exacto, sí, sí, de todas maneras, de todas maneras. Y ser más austero también. En el mundo nos serviría mucho más la austeridad. Genial conversar contigo, tomar conciencia, como decías tú, qué es lo que estamos haciendo, porque eso nos da una perspectiva de nosotros, de estar aquí en el presente, en el aquí, en el ahora, y bueno, empezar a cambiar nuestros hábitos con pequeños pasos, pequeños objetivos que van construyendo una vida más saludable, Tal cual, pasito a pasito. pasito a pasito. Muchas gracias, Pablo, por acompañarnos acá, profesor del Instituto de Medicina Natural, quien va a estar con nosotros en algunas asignaturas como clínica y además en el diplomado de salud mental, donde va a estar inspirándonos y enseñándonos cómo cuidar nuestra salud mental. Y no solo mental, sino que, como decíamos, es un todo, salud mental, salud física, conectarnos con nuestra parte, ¿cierto? Más espiritual incluso. Así que muchas
Sí, gracias a ti, Jocelyn, un placer y nos estamos viendo pronto, muy pronto. Vamos a estar con muchas actividades y cosas. Así que muchas gracias. Nos despedimos entonces del público que ha estado con nosotros el día de hoy. Y bueno, este programa, ¿cierto? Maestros de la Salud Natural, que nos invita a seguir el camino de la naturaleza. Que nos estamos viendo en un próximo episodio. Adiós. Chao, gracias.